Hola muchachos, ¿qué tal? Hola, profe. Bien, ¿y usted? Bien, corriendo bastante, pero bien. Espero que ustedes también estén bien. Profe, ¿Sí? las lecturas que subió a web cursos son para la prueba, ese material adicional. Lecturas que subí a web curso. Ese material adicional, ¿esos son para la prueba 2? ¿O va a subir otros textos para la prueba 2? ¿Dónde está el material adicional? Está mirando la página. Ah, no, no, no. Esas son las diapositivas que nos quedan por ver. No, 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 hay unos textos que están abajo de texto Sí, para sí, prueba. sí. Te muestro, Ah, te ya. muestro el tiro. Déjame ver acá. Ya. Tararán. Déjame. Es una muy buena pregunta. Una muy buena pregunta. Déjame tener la respuesta correcta y completa. Pero espera, antes de esto. No. Entonces, ok. Hoy día nos quedan dos clases para la prueba. Como estaba comentando recién, vamos a cambiar la prueba para el 26. Y el contenido de la prueba va a ser lo que conversamos de programación dinámica, lo que conversamos sobre el problema de la secretaria. Estas diapositivas que están ahí en base al capítulo 6, que está en web cursos como el material complementario, y las de la próxima semana que corresponden a ese capítulo 11. ¿Ya? Ese es un libro que habla sobre cómo tomar decisiones bajo incerteza hoy en día. ¿Ya? Caso de carretera del cobre. Profe, lo del caso de la carretera del cobre entra. No entiendo la pregunta. ¿Cuándo hablé yo de la carretera del cobre? ¡Ah! Ya, sí, sí, sí. No, no entra. ¿Para qué los voy a hacer que se quiebre la cabeza? Ya, entonces, o sea, podría hacerlo entrar, pero creo que no tiene, vamos a tener suficientes cosas que discutir. Ok, entonces les hablaba que la materia que vamos a ver ahora, que corresponden a un libro de toma de decisiones bajo incertidumbre hoy en día. Este es un libro que se publicó hace súper poco, o sea, los últimos 3 años. Y en ese libro, el mismo autor del libro, del texto guía, el Nafbil, en colaboración con otras personas, escribieron 2 capítulos. ¿Ya? Este que vamos a conversar ahora es una visión, trata de hablar una visión no tan en base al ejemplo, porque todo lo que conversamos igual en la primera parte del curso es como demasiado pegado al ejemplo, que está bien como una primera visión, pero cuando uno quisiera hablar de esto como un método más general, eh, se pierde un poco. Y el capítulo que vamos a ver la próxima semana, capítulo 11, trata de, me parece que son 2 ejemplos más, ¿ya? De la misma idea del estacionamiento, donde se empieza a ver cómo se están tomando estas decisiones bajo incertidumbre en el largo plazo. Y se van viendo cómo los pasos de este proceso también se recorren en esos otros 2 ejemplos. ¿Ya? Y eso me gusta para completar y cerrar el contenido del curso, porque así en sus cabezas se pueden llevar 3 ejemplos bien distintos de cómo aplicar este método. Y eso también da un poquito más de una perspectiva más general y no una cosa tan ad hoc al caso que están mirando. ¿Ya? Así que
Eso con respecto a la materia que vamos a ver ahora. Con respecto al caso de la programación dinámica estocástica y con respecto al problema de tomar la decisión de la secretaria, si bien ahí hay algunos modelos y ideas de cálculos hechas, lo más importante es tener en cuenta es que ambos son, por un lado, la programación dinámica estocástica es una herramienta, esa es la herramienta que más se adecua a pensar en este tipo de problemas. Sin embargo, uno discute ahí varias de sus limitantes que tiene, y es desde ese punto de vista uno que la quiere ver, ¿ya? Es una herramienta que se adecua porque es capaz de hacer esto, pero tiene sus limitantes porque nos faltarían todas estas otras cosas, ¿ya? Y en el caso el problema de la secretaria, perdón, sí, creo que está puesto así como el del problema de la secretaria, cuando uno quiere encontrar el trabajo, también la idea no es que se sepan exactamente cómo se deduce el R óptimo, sino que mantenga la idea de que hay una función objetivo que ni siquiera es exactamente lo que uno quiere maximizar, que tiene un buen proxy, y que igual lidia con la incertidumbre de tomar esa decisión para buscar una buena respuesta, sin necesariamente tener la información, un modelo muy preciso de cómo funciona. ¿Ya? Entonces ahí hay un trade-off que uno está haciendo entre que se pone como objetivo, que se pone como modelo para encontrar la mejor decisión y que uno encuentra como respuesta. ¿Ya? Ok, entonces vámonos hoy día, que es volver a mirar la idea del análisis de opciones en ingeniería, y como les decía, tomando una perspectiva más, más transversal, ¿ya? Entonces, recordemos que la idea del análisis de opciones en ingeniería, el curso, es este enfoque, ¿ya? De hacer un análisis cuantitativo para la planificación, diseño y gestión de un sistema de ingeniería a lo largo de un tiempo en un contexto de incertidumbre. Entonces tenemos, primero, que es cuantitativo, ¿ya? Segundo, ¿qué le pasó a esto? ¿Profe está dibujando? O... No, no, es que algo le pasó a mi computador que cerró lo que estaba compartiendo. Acá está. Ay. Y de hecho apareció un cartel que decía... No, sí, sigue grabando, ya. Perdón, retomo. Entonces la idea es darle una visión más general al análisis de opción de ingeniería. Y estamos recordando que el análisis de las opciones en ingeniería va a ser un análisis cuantitativo para planificar, diseñar y gestionar un sistema de ingeniería a lo largo del tiempo, pero en un tiempo largo, ¿ya? Nuestro proyecto de los estacionamientos está pensado en que uno va a abordar un periodo de 15 años, ¿ya? No pasa nada. Se me desaparece la imagen que estoy compartiendo. Acá está. En un periodo largo de tiempo vamos a querer planificar cómo vamos a abordar este sistema de ingeniería. Entonces estamos en la parte de diseñar, en el caso del edificio queríamos diseñar cómo iba a ser el edificio, pero también estamos considerando la gestión del día a día de ese edificio, para poder saber
¿Ven lo que estoy compartiendo? Dice, vamos a darle una visión más general a I/O. Ya, está bien. Entonces, en un periodo largo voy a diseñar y voy a ver cómo se va a gestionar. O sea, también estoy planificando este diseño y voy a lo largo de un tiempo y que hay una incertidumbre. ¿Ya? Si no hubiera incertidumbre, esto no sería un problema. Perdón, o sería un problema bastante más sencillo. Entonces, el nombre de análisis de opciones en ingeniería viene del análisis de opciones financieras, que es de la ingeniería financiera. ¿Ya? Entonces, se toman estos aspectos prestados de la ingeniería financiera y se acuerdan, partimos hablando sobre esta opción que me da el derecho, pero no la obligación, ¿cierto?, de tener cierto precio. ¿Ya? Y después lo comparamos que ese tipo de opciones se pueden pensar también como un seguro en caso de un choque. Claro, es algo que me protege contra pérdidas. Eso era lo más importante. Porque uno podía tomar, ¿se acuerdan? Opciones para tener un cierto precio para el dólar, si eso subía, bajaba, pero la pregunta era, la protección que uno quiere es contra perder. Y toma eso, y se acuerda, empezamos a hablar sobre aprovechar los escenarios buenos de demanda y tratar de protegerse contra los malos. Esa era la idea. Y de ahí se toma entonces este concepto de la finanza. De hecho, si van al texto, habla del análisis de opciones financieras. En el texto no compara con la palabra ingeniería financiera. Acá, esta palabra debería decir... Aquí se me fue un financiera. Y si bien estamos tomando estos conceptos prestados de la ingeniería financiera, hay grandes diferencias, y no es cosa que alguien de la ingeniería financiera se ponga a mirar estos problemas para que sepa todo lo que hay que hacer. La ingeniería financiera tiene, bueno, vamos a discutirlo más en detalle, pero tiene otros objetivos, y quizás lo más importante, que al haber muchas incertidumbres observadas, muchas realizaciones del precio del cobre, del precio de las acciones, se puede estimar las incertidumbres futuras con suficiente precisión. Esto no quiere decir que yo voy a adivinar el precio, sino que yo conozco bien la ley de probabilidad que gobierna el precio. En cambio, en el análisis de la opción en la ingeniería hay que tomar decisiones, porque además son pensando en un periodo de tiempo más largo, con una incertidumbre más profunda. Y eso parte importante. La incertidumbre más profunda se refiere a que hay cosas que no siquiera podemos estimar bien qué ley va a gobernar ese azar. Sin embargo, estos sistemas de ingeniería que se planifican en un largo plazo, hay que considerar esas decisiones de todas maneras, ¿ya? Y no porque no tengamos datos suficientes para estimar las leyes de probabilidad de esas incertidumbres, vamos a dejar de abordarlos como problemas que lidian con la incertidumbre, ¿ya? Entonces hay que seguir proveyendo una herramienta que permita tomar las decisiones bajo estas incertidumbres más profundas, ¿ya? Y esa es ahí se aboca el análisis de la opción en ingeniería, y esa es una gran diferencia que tiene con la ingeniería financiera, estas decisiones de finanzas. Así que bueno, vamos a ver eso, y esta parte de aquí no sé si no la vamos a mirar tanto cómo se compara con otros métodos de incertidumbre. Entonces, como vimos, el análisis de opciones en ingeniería se basa en la simulación computacional de la interacción de las posibles incertidumbres y las respuestas de la gestión reflexiva de los acontecimientos. O sea,
¿Qué es eso que está escrito ahí? Simplemente volvamos al caso del estacionamiento, ¿ya? Y se acuerdan que miramos cómo era un escenario malo cuando las decisiones estaban fijas, y miramos que existe una respuesta a esa incertidumbre, y hay una medida de gestión que se desarrolla en el tiempo, que reflexiona ante los acontecimientos y va a tomar una buena medida de gestión, una medida de mitigación. Acá alguien que me está haciendo. Puede ser que se haya quedado pegado el PPT. ¿Ven? Sigo viendo el mismo de delante. Ajá. Profe, ¿Mm? ¿me podría hacer como un breve resumen de lo que estamos viendo? Así como para actualizarme. ¿Quién, ¿quién me dice eso? Perdón, Yo, Javiera. Javiera, ¿por qué te desconectaste? ¿Porque Sí, como que era mi me diapositiva? perdí. Ya, no hay problema. En todo caso, vamos a la diapositiva 2. ¿Y ahora se ve? ¿Se ve abajo Sí. unos gráficos de demanda? A ver, avance. Sí, sí avanza. Ya. Ya. Entonces, a ver, estamos retomando, o sea, perdón, un poco recordando todo lo que vimos en la primera parte del curso en el contexto, que es muy pegado al del edificio, ¿se acuerdan? Hicimos este proceso de ir detectando la demanda, y viendo cómo perdón, mirar la incertidumbre, cómo afectaba la incertidumbre, ver que se podían tomar ciertas decisiones. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es, vamos a hacer el mismo recorrido una vez más, ¿ya? Pero esta vez vamos a mirar el método, la clase de hoy, con más perspectiva, no tan pegado al caso del estacionamiento. Y la próxima clase, por eso les pido que miren el capítulo que está ahí la lectura. En la próxima clase vamos a mirar con este mismo método dos casos que están en el otro capítulo, en el capítulo 11. Ya, de modo que al final se puedan ir del curso con el método y tres casos eh, eh, que les permitan de algún modo asentar esta idea, estos pasos del análisis de las opciones de ingeniería. Entonces lo primero que estábamos viendo era, ahí volví atrás, ahí volví atrás. Entonces la primera diapositiva, estamos comentando que vamos a ver, ¿ya? Que el análisis de las opciones de ingeniería es algo, un método que está enfocado en ser, primero, cuantitativo, y lo que quiere hacer es tomar decisiones y análisis de una planificación, diseño y gestión, porque estamos viendo un sistema en una ventana de tiempo de 15, 20 o 30 años. ¿Ya? En ese sentido, el análisis de la opción de ingeniería será la cuantitativo, del sistema de ingeniería en ese plazo, y en ese plazo se toman ese tipo de decisiones, y considera el tomar decisiones en el contexto de incertidumbre. ¿Ya? Lo otro que conversamos, o ustedes me escucharon y yo converso, es que la palabra opción viene prestada desde la ingeniería financiera, y nos podemos quedar con la idea de un seguro de accidentes o seguro de incendios, en las cuales siempre yo me estoy protegiendo, tomo un pago por un derecho que me protege
de los malos escenarios. ¿Ya? Eso es lo más importante que hay que recordar de las opciones. ¿Ya? Porque está la opción put, la opción call, que el precio para arriba, que el precio para abajo, que me asegura un precio mínimo, un precio para... Esa parte no es necesario que se la aprendan de memoria. Lo que se necesita es que se aprendan esta parte, perdón, lo que importa es que yo hago un pago y me protejo contra los escenarios malos. Esa es la idea de la opción que estamos tomando prestada. Sin embargo, hay una diferencia fundamental en que la ingeniería financiera hay plazos más cortos y uno tiene incertidumbres, información para estimar esa incertidumbre, no en el sentido de que voy a adivinar el resultado del precio de una acción, sino en el sentido de que yo voy a conocer bien la ley de probabilidad que gobierna el precio de esa acción. ¿Ya? En cambio, en el caso de los análisis de la acción y la ingeniería, no hay incertidumbres más profundas y no hay data suficiente para lidiar con esas incertidumbres. Sin embargo, igual hay que hacer estos proyectos en estos plazos y no podemos cerrar los ojos y decir, bueno, ya que no conocemos la data que gobierna esta incertidumbre, simplemente vamos a asumir que es determinista, sino que, por el contrario, hay que tomar decisiones que reconozcan esa incertidumbre y tomar bueno, y este método plantea hacerlo de la mejor forma posible con la información que uno tenga disponible. ¿Ya? Esa es la diferencia. Y o sea, vamos a verla ahora más en detalle. Entonces vamos por la primera parte de recordar un poco lo que vimos. Entonces aquí vamos cuando no avanzó la diapositiva. Entonces, como vimos, el análisis de opción de ingeniería se basa en la simulación computacional de la interacción de las posibles incertidumbres y de las respuestas de gestión reflexiva a los acontecimientos a medida que se desarrollan. Y eso puede sonar, ¿qué cosa es esta cuestión? Pero sí, y aquí por eso puse la foto del gráfico que está aquí abajo, donde teníamos cuando estábamos mirando el estacionamiento, y veíamos que se desarrollaba una demanda muy, muy baja, y comentamos que en este caso, esta diapositiva, esta foto de acá, habla de una expansión fija, y lo que estamos diciendo es que eso no debería ocurrir, porque si alguien está a cargo del proyecto, y es una persona medianamente que quiere mantener su puesto, va a tomar decisiones adecuadas para responder a lo que está observando, ¿ya? Y no debería ampliar si la demanda no lo acompaña. Y esas son las respuestas de gestión reflexiva, ¿ya? Que recuerden después que las pasamos a tomar como en vez de ser medidas reactivas, a pasar a ser medidas proactivas, y que estuvieran consideradas desde un comienzo en el plan. Entonces, una vez que tenemos esas medidas proactivas, esas posibilidades de medidas proactivas identificadas, es lo que queremos hacer. Mediante simulación computacional, ponemos por un lado las incertidumbres, por otro lado esas posibilidades de hacer gestión proactiva, ¿ya?, a los acontecimientos, y detectar los mejores planes para estos proyectos de largo plazo. ¿Ya? Entonces acá tenemos, les puse los gráficos de la incertidumbre, perdón, la incertidumbre de la demanda, y acá puse los tres gráficos donde teníamos mayor variabilidad o menor variabilidad de la demanda, ¿ya? Y por otro lado tenemos las respuestas que tienen que entregar la gestión, que está en postergar las ampliaciones ir monitoreando la demanda. Entonces, seguimos. Entonces, la idea del método es examinar las consecuencias de estas secuencias de escenario, ¿ya? Secuencia de escenario en el sentido que voy a tener año a año distintos escenarios, no distintos escenarios de demanda, pero se va a ir desarrollando la incertidumbre de la demanda. Y que estos desarrollos de estos escenarios pueden darse en otros contextos. Por ejemplo, ahí está expuesto que el nivel del mar podría subir y uno tiene que
pensar en gestiones de respuestas que uno va a tener que en algún momento instalar una estación de bombeo para sacar el agua, ¿ya? Eso está en el contexto de lo que vamos a ver en la próxima clase, donde tenemos un caso que ve estas tierras que están bajo el nivel del agua, que se le han ganado el mar en el norte de Europa, no me acuerdo, Holanda puede ser el país, sí creo que es Holanda. Ya, entonces, el punto es que en estos proyectos de largo plazo vamos a tener una incerteza, e incluso si tenemos varias incertezas, estas incertezas ni siquiera son independientes o solamente observaremos una incerteza y no la otra, sino que van a ser una combinación de incertezas, y a esas incertezas tenemos decisiones de gestión que responden, y el análisis de la opción de ingeniería quiere calcular cómo se comportan estas medidas de gestión ante estas incertezas, de modo de identificar las mejores medidas de gestión. Ya. Entonces, para allá. Entonces, la lógica es que se trata de una forma eficiente de avanzar en explorar estos escenarios en los cuales tenemos estas incertezas que se les presentan y estas medidas de gestión que aparecen para enfrentar estas situaciones. Y estas medidas de gestión también dependen de las condiciones iniciales en las cuales nosotros vamos a dotar este proyecto de ingeniería, ¿ya? Ahora, por supuesto que esto puede rápidamente crecer y crecer en que uno quiere modelar esta incerteza, otra incerteza, otra incerteza, y las incertezas se vuelven más complejas. Por ejemplo, en el caso que yo trabajo en diseñar redes eléctricas que sean confiables ante fallas, o redes de telecomunicaciones que sean confiables ante posibles fallas. Muchas veces el criterio de diseño simplemente dice, bueno, si falla un arco, quiero que siga funcionando. Se llama el criterio N-1. Sin embargo, ese es un supuesto que simplifica demasiado, ya, ese que se llama un criterio de diseño. Simplifica demasiado e innecesariamente para hoy en día el problema, porque lo que está asumiendo es que solamente podría fallar un arco. Y no voy a preparar mi diseño por si fallan dos arcos. Y aún peor, hay arcos que son muy cortitos, ¿ya? Y en telecomunicaciones las fallas son principalmente proporcionales al largo, porque puede venir alguien a hacer un trabajo en terreno y nos corta la fibra óptica, y si yo me preparo para que eventualmente se corte una fibra muy cortita, podría haber una combinación de otras dos fibras que están cerca y podrían fallar simultáneamente, y no me estoy preparando para ese tipo de escenario, ¿ya? Entonces, puede ser que se hagan muchas simplificaciones, o por el contrario, ¿ya? Yo quiero considerar muchos aspectos, y tantos aspectos tan complejos no soy capaz de abordarlos, aunque tenga un modelo a mi disponibilidad, no necesariamente ese modelo lo puedo calcular y resolver en el tiempo que se necesita, ¿ya? Entonces, uno quiere avanzar, de nuevo la misma idea, yo tengo un proyecto de ingeniería a 20 años plazo, quiero hacer un análisis cuantitativo, ¿ya? Y tengo una disponibilidad de tiempo para hacer estos análisis, un presupuesto para hacer estos análisis. Entonces, necesito tener un buen trade-off de no tener un modelo demasiado complejo ni demasiado simple, ¿ya? Entonces, a veces uno puede llegar y tomar algún modelo de la literatura sin problema, y a veces hay que
hay que crear un modelo para esa situación y en el cual va a haber que hacer ciertas simplificaciones, y ahí está la labor del ingeniero en hacer las simplificaciones más adecuadas. Entonces, en el caso del estacionamiento, como comentamos cuando vimos programación dinámica, se puede usar programación dinámica. Entonces, la respuesta es sí y no. Sí, porque podría usarla considerando el valor presente neto esperado, y obtendría ahí una mejor solución. Pero también la respuesta es no, porque si quiero considerar otros aspectos de métricas de riesgo, o cosas que capturan otras métricas de riesgo, la programación dinámica no se va a prestar bien para adaptarse a esas situaciones. ¿Ya? Otro punto importante es que acá uno no quiere ofrecerle al tomador de decisiones un único mejor plan, porque hay otros aspectos que considerar, que no vamos a incorporar en el modelo, y por lo tanto los tomadores de decisiones o los interesados en el proyecto van a necesitar mirar este abanico de opciones y después complementar los análisis que se han hecho a través de los modelos con un criterio y una discusión. O sea, por mucho tiempo y mucho poder de cálculo que tengamos, hay criterios que no vamos a poder modelar, ¿ya? Y no van a poder incorporarse en ese cálculo. Entonces, por eso es importante ofrecer a los tomadores de decisiones no un plan, sino que un abanico de buenos planes. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Entonces, la idea de examinar esta consecuencia que se obtiene en el escenario, ¿ya? Se quedó pegada mi diapositiva. ¿Son todos iguales? Ah, no. Entonces, para cada combinación de acontecimientos inciertos, ¿ya? Hay una decisión de gestión a posteriori. Y la idea es que el análisis de la opción ingeniería calcule estas consecuencias asociadas, ¿ya? Entonces, en el caso del estacionamiento teníamos por un lado la demanda, definíamos un plan de acción que ustedes los definieron después cada uno en su tarea, y para cada realización de ese plan de acción enfrentado a un perfil de demanda, encontrábamos un valor presente neto. Nicolás pregunta un abanico de buenos planes. ¿Cuántos, por ejemplo? Me pregunta. Y bueno, yo creo que no hay una solución a priori. Yo creo que eso al final, siempre en toda crear un nuevo plan significa más exploración de los datos, más exploración de más simulaciones, más discusión, y va a depender entonces del proyecto en que se está trabajando, si los tomadores de decisiones van a querer pagar más horas personas de ingenieras o ingenieros dedicados a hacer más análisis. Así que si se sienten cómodos con las 2 o 3 opciones que les ofrecieron al comienzo, o si quieren explorar más, incluso va a depender quizás de los primeros análisis cuánto más querés explorar. ¿Ya? Esto tiene un costo, entonces el ir presentando más planes va a significar más tiempo. Lo tienes o no lo tienes, y tienes el presupuesto para que se haga o no. Ok, entonces, examinando el abanico de posibilidades, acá, sí. Examinando el abanico de posibilidades se obtienen varios resultados, ¿ya? Y
muestreando estas posibilidades, porque como les decía, uno por un lado tiene la demanda, tiene un plan de acción que enfrentado a la demanda nos entrega un valor presente neto, y vamos obteniendo estos resultados, que en este caso los tenemos para el presente neto, y vamos a poder, por ejemplo, estimar la distribución de estos valores, en qué rango se mueven, ¿ya? Y y después podemos, y además después podemos tomar otro plan de acción, otra forma de reaccionar que la enfrentamos a la demanda, y tenemos nuevos valores presentes netos para este otro plan de acción, ¿ya? Entonces, en el caso del estacionamiento, teníamos que, un plan, no sé, fijo, después otro flexible, ¿cierto? Y lo enfrentábamos a las demandas y podíamos comparar cómo nos iba con cada plan en el NP, en el valor presente neto, para los distintos escenarios, ¿ya? Y también uno puede agregar posibilidades, porque uno dice, bueno, después la demanda no necesariamente se va a comportar así, yo quisiera saber qué pasaría si hubiera una mayor variabilidad en la demanda, o menor variabilidad en la demanda, y eventualmente seguiría haciendo estas las mejores decisiones o no. Entonces ahí estoy modificando, haciendo variar los parámetros de la demanda, entonces, poniendo de algún modo incertidumbre sobre la incertidumbre. ¿Ya? Se pueden ir incorporando otras incertidumbres, como comentábamos, se podría considerar el precio del fierro como una referencia de cuántos son los costos de construcción después, o podrían considerarse variable el valor del estacionamiento, podría eventualmente crecer mucho en ese sector, o bien si se ponen otros estacionamientos, a lo mejor baja el precio del estacionamiento, e incorporar todas esas incertidumbres en el modelo, ¿ya? Entonces, aun cuando ya tenemos un modelo inicial, se pueden agregar más incertidumbres y nuevamente ver cómo nuestros planes de gestión van a responder o van a abordar estas variabilidades, y ver cómo responden para ir escogiendo un buen plan inicial y un buen desarrollo para estos planes, ¿ya? Entonces, en resumen, lo que estamos haciendo es que a esas estrellas negras, la idea es que hay una variabilidad, una distribución aleatoria que gobierna esas demandas, o al menos un rango aleatorio, un rango donde está esa variabilidad. Tenemos un modelo que nos permite emular cómo respondería el sistema bajo las decisiones adecuadas, ¿ya? Y captura esta complejidad y nos está entregando un resultado de cómo se va a desempeñar estas decisiones, ¿ya? Y con eso vamos a obtener una gran cantidad de datos. Entonces, eso es lo que viene después. Nosotros necesitamos, el análisis de la opción de ingeniería necesita organizar eficazmente la inmensa cantidad de datos que se va a proporcionar, y esto hay que hacerlo de forma coherente, ¿ya? No puede ser que después de hacer estos análisis generando miles o millones de puntos, vamos a entregarle, primero, sería muy fácil entregarle un puro dato que sería el promedio, ¿ya? O bien entregarle, decirle, mire, todos estos datos, aquí está la lista, y entregar una tabla. Me ha pasado que alumnos vienen a las defensas de tesis y muestran unas tablas gigantescas con datos hacia abajo, y miran datos, y así súper orgullosa, yo hice muchas cosas, aquí están todos los cálculos que yo hice. Y uno, como revisor de la situación, uno dice, esta persona no es capaz de resumir en una tabla lo que hizo. Entonces, en vez de quedar con la idea de que se hizo muchas cosas, en realidad lo único que están poniendo en evidencia es que
faltó resumir la información. Entonces, hay otro error, esto debería ser el análisis de la opción ingeniería. Una vez que se obtiene esta gran cantidad de datos, se tiene que generar se tiene que resumir la información, estructurar la información, estructurar el análisis a través de tablas, vimos estas tablas con las distintas métricas de riesgo, vimos estas target curves que nos iban reflejando cómo se comportaban los distintos planes de acción, y también vimos estas comparaciones de escenario a escenario, ¿se acuerdan? De cómo se comportaba un proyecto versus el otro. Entonces, estas tablas y estos gráficos le dan sentido a la información, ¿ya? Le dan estructura al análisis que nos permite comparar un plan con otro, ¿ya? Y así permitir que el tomador de decisión pueda no verse abrumado por la información y los modelos y rescatar los aspectos más importantes. Entonces, primero uno hace una preparación del escenario. Una de las características más importantes del análisis de la opción en la ingeniería es que es un método que debe satisfacer la necesidad de información del tomador de decisión o las otras personas interesadas en el proyecto, ¿ya? Y por eso es que no puede recomendar un plan como solución final, ¿ya? Sino que lo más importante es que haga ver las ventajas y desventajas de los distintos planes, ¿ya? Y por lo tanto, la forma en que yo parto planteando este proceso de llegar a un modelo tiene que desde un comienzo considerar las necesidades de información de los tomadores de decisiones, bueno, acá están las partes interesadas, ¿ya? Entonces, la idea es llegar a algo más, que este método produzca no simplemente un reporte de distintos comportamientos de métricas de un proyecto, sino que en base a esa información, en base a estos modelos, se haga una reflexión sobre las ventajas y desventajas de unos modelos que quedan son unos planes que serían los seleccionados, un grupo pequeño que serían los seleccionados, a considerar los más adecuados para enfrentar el problema. Así que esto no es así como una evaluación de proyecto numérica. ¿Ya? Entonces, ¿qué necesitan estos tomadores de decisiones, estas personas interesadas en los proyectos? Necesitan comprender la gama de posibles resultados de las estrategias. Recuerden que estamos hablando de proyectos que se desarrollan en un plazo largo y que enfrentan incertidumbre. No es algo que me permita compensar los días malos con los días buenos, necesariamente, o quizás solo una parte se mitiga con los días malos con los días buenos, sino que hay mucho de enfrentar un escenario o un grupo de escenarios, en el sentido que la demanda puede ser más o menos alta, pero hay varias demandas altas que pueden servir, o demandas más o menos bajas, y hay varias demandas bajas que pueden aparecer. Pero en ese sentido yo necesito saber qué es lo peor que me puede pasar y qué es lo mejor que me puede pasar, porque al no haber compensaciones, como en el caso del vendedor de diarios, si tengo un día malo, pero al día siguiente tengo un día bueno de ventas, uno se puede quedar simplemente con el promedio. En este caso estamos hablando de proyectos que enfrentan de algún modo una única incertidumbre, una única desarrollo de la demanda, donde el efecto de compensación no lo vamos a ver. Y por lo tanto uno quiere ponerse en un buen caso
en un mal caso, quizá no en el peor necesariamente y en el mejor, pero en el VAR 10 y en el VAR 90, como vimos en clase. Necesita apreciar lo que puede ocurrir en cuanto a las probabilidades posibles, o sea, de las posibles cantidades, el momento, la ubicación de estos eventos y cómo se van a distribuir los beneficios. ¿Ya? Quiere ver que, por ejemplo, si las demandas van a ser altas y mi edificio no puede crecer mucho, no voy a poder aprovechar esas demandas altas. ¿Ya? Y también quiere saber que si yo por la idea de que hago economías de escala, quiero construir rápidamente algo grande y las demandas van a ser bajas, no voy a ver los beneficios. ¿Ya? Quiere disponer de información sobre las posibilidades, el contexto, sobre los beneficios frente a los costos, las relaciones precio-calidad en el desarrollo de estos proyectos. ¿Ya? Nosotros hablamos solamente de este compromiso que había de construyo al comienzo y tengo economías de escala a construir, ¿ya? O bien postergo construcción, que me va a salir más caro construir y que puede tener más problemas para construir. Sin embargo, soy más flexible en cuándo puedo ampliar. Y acá pueden aparecer otras ¿cómo se dice? Compromisos, trade-off, otros compromisos que vamos a discutir, como por ejemplo, tener un proyecto absolutamente centralizado, gigantesco, una bodega gigantesca, grande, localizada en Santiago, y mandar las cosas a regiones, por ejemplo, versus tener 4 bodegas a lo largo del país para satisfacer los centros, y no voy a tener economías de escala, pero voy a tener otras ventajas que puede ser capacidad de reaccionar, más cercanía con los clientes, y ya, entonces ese es el trade-off, donde yo tengo ventajas y desventajas de descentralizar mi trabajo, mi infraestructura, ¿ya? Versus mantenerla toda centralizada, que es distinto a lo que vimos en el caso del edificio de estacionamiento, porque esa era una a lo largo del tiempo. ¿Ya? Es una flexibilidad que se obtiene a lo largo del tiempo. La que les estoy comentando yo ahora y que vamos a ver la próxima semana es un approach en la flexibilidad sobre la geografía del lugar. ¿Ya? Entonces, bueno, esas son cosas que esos compromisos que pueden tener estos proyectos, quiere verlos reflejados en estos informes. Quiere obtener información sobre su problema y qué estrategias podrían dar los mejores resultados. Entonces no quiere, como le digo, mire, el primer año haga este piso, o una regla que diga, si este valor sube por esta cantidad, entonces usted lo que tiene que hacer es hacer un piso más, pero si está por debajo de este valor, entonces tiene que hacer un piso menos. Perdón, tiene que postergar un año la construcción. ¿Ya? No es eso lo que quiere en el informe, o no es el fin del análisis de la opción de ingeniería, sino que quiere la estrategia. Que la estrategia va a ser flexibilizar la construcción. ¿Y por qué es más conveniente flexibilizar la construcción? Entonces tenemos en realidad un análisis cuantitativo, ¿ya? Pero a través de ese análisis cuantitativo queremos una discusión rica que permita determinar no exactamente qué hacer, sino qué estrategia es la más conveniente abordar en ese contexto. Ya, hacemos una pausa de 10 minutos. Ya. Ya, seguimos entonces. Ok, antes de seguir adelante, entonces la idea es que el análisis en la opción de ingeniería considera un modelo cuantitativo de un sistema de ingeniería en el largo plazo, ¿ya? Y en el largo plazo hablamos
o mediano y largo plazo, estamos hablando de 15 o 20 años o 30 años, en el cual hay decisiones iniciales muy importantes, pero a la vez y la importancia de esas decisiones iniciales es que nos habilitan a gestionar y desarrollar ese sistema a lo largo de ese tiempo. Y hay incertidumbre que hay que ir considerando, pero si bien se trata de un análisis cuantitativo el que estamos haciendo, las recomendaciones que se quieren obtener son más bien de corte estratégico y no solamente consideran una única solución como la mejor, sino que van a hacer una selección de ciertos proyectos, de un subconjunto de proyectos, que presentan características ventajosas para que después los tomadores de decisiones u otras personas interesadas, llamadas los stakeholders, puedan efectivamente escoger, apoyados tanto en el análisis que se hizo, como en otros criterios que ellos decidan considerar que no necesariamente sean cuantificables. Ok, entonces, ¿qué es una opción financiera? Bueno, ¿qué es una opción? ¿Ya? Para el contexto de análisis de opciones que corresponde al análisis de opciones en ingeniería, es algo que tiene un derecho, pero no la obligación. Y como en el edificio, uno se plantea al comienzo un plan para un edificio que podría llegar a los 7 pisos, pero no está obligado a llegar a los 7 pisos. Así que es un derecho y no la obligación a realizar alguna acción, en este caso, ampliar una planta, porque se tiene el espacio en lo que está comentado acá, y ese derecho a poder hacer esa acción tiene un costo, ¿ya? Como el de comprar alguna máquina, y esta opción tiene un plazo determinado para ser ejercida, ¿ya? Una validez. ¿Ya? No, después de algún tiempo uno no va a poder asegurar que siempre se va a poder hacer una ampliación, porque a lo mejor en base a las nuevas regulaciones de construcción ya no se va a permitir hacer edificios de esa altura en ese lugar, o si yo estoy considerando terrenos, en los cuales tengo que comprar los terrenos para ampliarme mi bodega, mi fábrica, o tengo terrenos en distintos lugares donde los cuales potencialmente quiero habilitar cierta infraestructura, hay un plazo en el que uno puede asegurar que se puede ejercer ese plan, no va a ser indeterminado porque las condiciones en las cuales uno hizo un análisis pueden ir cambiando. Así que en ese sentido es una opción. Tengo el derecho, no la obligación, voy a realizar la acción de ampliar, construir, aumentar la capacidad, se hace con un costo y es posible hacerla durante un cierto horizonte de tiempo. Pasos en los cuales se va a desarrollar el análisis de la opción en ingeniería. ¿Ya? Parte por formular el problema u oportunidad, hay que especificar los objetivos y lo que a uno le resulta de interés analizar, los resultados de este análisis. Hay que hacer un modelo analítico que sea computacionalmente eficiente, tratable, no podemos considerar todas las incertidumbres, todas las variabilidades, todas las interacciones, hay que transar y con criterio escoger las que serán más relevantes. Que no recurran a los costos. Opciones de ingeniería, todas van a recurrir a algún costo en algún sentido, quizás no directamente, pero indirectamente sí van a incurrir en un costo. ¿Ya? Así que quizás el costo es solamente mandar a un equipo que tú ya tienes a construir y desarrollar algo, pero hay un costo de oportunidad porque ese equipo podría estar trabajando en otro proyecto. Y si bien esos salarios están comprometidos y se van a considerar de todas maneras,
igual hay un costo en el sentido de un costo de oportunidad. Se podría haber hecho, invertido en otro, esas horas personas se podrían haber invertido en otro lugar. Entonces, desarrollar un modelo analítico computacionalmente eficiente, generar un conjunto de opciones que serían estos planes que teníamos, los planes flexibles, los planes fijos, y especificar las incertidumbres pertinentes y generar un número suficiente de escenarios futuros para, salir escenarios futuros 2 veces, de escenarios futuros para hacer los análisis, y luego, ya, bueno, calcular el rendimiento del sistema, cómo responde este sistema ante estos escenarios, asumiendo que este sistema implementa medidas de gestión para responder a estos escenarios, ¿ya? Y entonces lo que uno usa acá, la ventaja de utilizar la simulación, digamos que el análisis de opción de ingeniería sería algo muy, muy fan más de las simulaciones que de los problemas de optimización. Es que puedes acoplar la variación de fuerzas externas y respuestas directas, ¿ya? Pero todo eso como una modelización exploratoria. El problema que estuvimos viendo del edificio era a la vez muy real, pero muy simplificado. ¿Me pregunta acá? No, a cada escenario futuro se le simulan 1000 veces o simulan 1000... No, bueno, depende de cada contexto, pero la idea es como yo calculo 1000 demandas para el caso del estacionamiento, 1000 curvas de demanda, ¿ya? Y calculo cómo se desempeña mi sistema plan ante esas demandas. Y obtengo 1000 valores presentes netos. Profe, ¿Sí? y esa opción de construir 7 pisos, 5 pisos, 6 pisos, esos serían contextos, pues. No es necesario que hayan hartos de eso, o también hay que tener hartos de eso para ir probando las 1000 demandas. Es que ahí depende de tu proyecto. Si tú crees que hay grandes economías de escala, si los costos de postergar las construcciones son altos, debería ser pertinente evaluar las ventajas de los planes donde se construye inicialmente todo. Si tuvieras incluso si hubiera muchas incertezas que no puedes manejar, por ejemplo, hubiera en discusión un nuevo plan regulador que se espera que sea muy, muy coartante en cuanto a lo que se pueda construir, lo que se pueda, el tipo de construcción, la altura de construcción, las características de las construcciones. Puedes querer construir ahora, antes de que te afecte ese plan regulador, ¿te fijas? Entonces, los planes que son fijos podrían ser convenientes, ¿ya? Podría pasar también con un uso de suelo. Hay usos de suelo industrial, de residencia, sectores mixtos, y tú tener un plan flexible, muy conveniente, con terrenos comprados en estos sectores donde son terrenos mixtos, para desarrollar tu actividad, pero si tú sabes que hay una amenaza de que esos terrenos cambien de rol y pasen a ser de uso solo habitable, y no vas a poder usarlos a lo que tú querías originalmente, puede ser mejor un plan en el cual tú hagas todo al comienzo, o centralices todo en un lugar donde sabes que va a permanecer con uso. Profe, ¿Sí? y en este caso nosotros igual estamos haciendo lecturas de un texto que usted nos da, pero en la vida real, como, ¿de dónde obtengo toda esta información para conocer como el rubro de este proyecto y cómo se va a comportar de aquí en adelante el mercado? Bueno, ahí depende del contexto donde estás, pero en una minera, por ejemplo,
se tiene que contar ya sea con especialistas dentro de la minera en términos de legislación ambiental, por ejemplo, o con consultoras externas que te hagan toda la evaluación de impacto ambiental. O sea, obviamente no va a ser una persona la que esté revisando. Lo importante es que nosotros sepamos como lo que tenemos que hacer, para así... Claro, bueno, ahí ya que la gente está acostumbrada a minería, tienen que ver los aspectos de la normativa ambiental, pero también está cómo se afecta geográficamente y a la población en la que está cerca de estas instalaciones. Y eso, bueno, van aprendiendo y van viendo que tienen que incluir gente que trabaje dentro de las mineras en estos temas. Entonces el punto tuyo no es ser un experto en legislación ambiental o no sé cómo se llamará la persona que hace la gestión y relación con los pueblos originarios Es en como nuestro lugar, predial. predial, pero sí tienes que estar atento en que en algún momento lo vas a necesitar. ¿Te fijas? Tener la perspectiva de que esas son cosas que pueden afectar a tu proyecto y que tienes que incorporarlas en un análisis. ¿Ya? Gracias. De nada. Y también hay una cosa que a veces uno piensa que ya, el modelo analítico, un ingeniero o tiene algún amigo ingeniero que le encanta el modelo y que sea súper complicado y que tenga todas las restricciones, o si es de un modelo de cola que tenga todas las entidades chiquititas que tienen que pasar por aquí y por allá. Pero aquí el rol más importante del ingeniero es tener perspectiva de dónde, porque todos estos informes requieren horas personas de estar levantando datos, de estar haciendo estos modelos, de incurrir en programarlos y todo eso. Entonces no se puede hacer una exploración exhaustiva de todos los posibles modelos, de todas las posibles opciones, de todos los posibles detalles, sino hay que tener el lado del ingeniero no metodológico de comprender un número abstracto, sino que de captar los aspectos importantes, el sistema de ingeniería va a ser sensible, el desempeño del sistema de ingeniería va a ser muy sensible a estos aspectos que uno tiene que considerar. Y ahí encargar la realización de modelos que profundicen en esos aspectos, ¿ya? Que es algo que vamos a mencionar una diapositiva más adelante. Entonces, cuando uno dice, por ejemplo, en el punto 5, especificar las incertidumbres pertinentes y generar un número suficiente de escenarios, ¿ya? No es cosa de decir, yo tengo este proyecto y tiene incertidumbre en la demanda, incertidumbre en el precio del cobre, incertidumbre en el precio perdón, en el sueldo mínimo, incertidumbre en los valores de AFP, incertidumbre, y así hacer una lista de incertidumbre, porque así uno llega hasta la incertidumbre en el precio del papel conforme, ¿ya? Y no podría uno incluir todas esas incertidumbres, ¿ya? Entonces, no es que cuando uno dice especificar las incertidumbres, es clave hablar de que son las pertinentes, y ahí se requiere la sensibilidad de escoger cuáles son. Y eso no tiene que ver con conocer muchos modelos, sino que con conocer el área en la cual se está desarrollando el proyecto. Ok, entonces, especificar las incertidumbres, entonces con las incertidumbres en mano y esos escenarios, con un modelo analítico computacionalmente eficiente, y sabiendo lo que uno quiere tener como objetivo o resultado, se calcula el rendimiento del sistema, ¿ya? Y la idea y la flexibilidad que les ofrece la simulación, a diferencia de un análisis de sensibilidad de optimización, en el cual usted solo varía un parámetro, ¿ya? Es que acá pueden acoplar y hacer variabilidad de varias cosas al mismo tiempo. Y ahí y si se genera una buena relación entre el tomador de decisiones y el que hace este proyecto exploratorio,
el tomador de decisiones puede empezar a pedir variar ciertas cosas que a lo mejor al comienzo no le parecían tan importantes, pero se va dando cuenta en la medida que ustedes van a medida que el proyecto va ayudando a explorar la incertidumbre, les va a permitir decir dónde hay que estar mirando la variabilidad. ¿Ya? Y como les decía, después, bueno, uno tiene una cantidad grande de resultados, y bueno, esos resultados hay que reducirlos, y hay presentarlos de forma elegante, hermosos gráficos y tablas que resuman sus análisis. No pensar que mientras más datos muestro, más tablas más largas muestre, más demuestra que he trabajado, ¿ya? Sino que cómo puedo comunicar mejor la diferencia y las ventajas y similitudes entre los distintos proyectos con estas tablas, curvas, gráficos de puntos, etc. ¿Ya? La idea es apoyar la elección de un modelo inicial, ¿ya? Y planificar después la adopción usando el conocimiento que proporciona el análisis. El tomador de decisiones no quiere saber o no necesita tanto detalle si en el modelo de colas utilizado, el modelo de atención para el cajero es una exponencial o es una distribución de Weibull la que utilizaron, ¿ya? Quiere una gran perspectiva de lo que se gana, ¿ya? Por lo tanto, es muy importante y se valora mucho la capacidad de reducir los datos resultantes. Y para reflejar bien las ventajas de cada opción, de cada posibilidad, de cada plan posible. ¿Ya? Y finalmente, poner en marcha un plan de seguimiento de las variables, porque como mencionamos en el caso del estacionamiento, de las variables que desencadenan las decisiones de gestión, es que no hay peor caso o mundo en el cual uno compra la flexibilidad, pero no la puede ejercer cuando la necesite. ¿Ya? Entonces ahora vamos un poquito en detalle por los pasos, para tratar de verlos como estos pasos en un contexto más general. Entonces, formular el problema u oportunidad no me dice mucho, porque claro, uno dice, bueno, tengo un enunciado, pensemos en una prueba de investigación de operaciones que dice, considere un inventario, una bodega donde se guardan 2 tipos de productos, y eso está súper guiado para que uno vaya planteando un modelo, y hay una pregunta clara que dice, no sé, ¿cuánto va a costar, cuál va a ser el costo del inventario en el largo plazo? ¿Ya? Sino que hay una pregunta que tiene que ver con un poco con como la definición de la misión y la visión de una empresa, ¿ya? Que tienen que haber visto en gestión. Acá, si estamos pensando acá en un suministro de agua para Singapur, ¿ya? Uno podría presentar la pregunta, ¿cuál es la mejor manera de ampliar el suministro de agua a Singapur? ¿O cómo garantizamos que el suministro disponible en Singapur satisfaga la demanda realizada? ¿Ya? Son preguntas distintas, ¿ya? Porque a lo mejor, ¿cuál es la mejor manera? Yo estoy pensando en una relación, digamos, costo-calidad, ¿ya? Quiero ampliar, pero me quiero fijar en los costos de ampliar. En cambio acá, en la segunda, yo me estoy poniendo una métrica de servicio como objetivo, ¿ya? Y esa pequeña diferencia en cómo uno está abordando el proyecto va a permear hacia abajo los pasos y va a hacer que las soluciones que se propongan sean diferentes, ¿ya? Y por lo tanto no hay que despreciar la formulación del problema. ¿Cuál es el verdadero objetivo? ¿Ya? En el caso que yo les contaba de las redes eléctricas, las redes de telecomunicaciones, uno
se pregunta cómo ampliar una red de telecomunicaciones de forma que voy a construir nuevas conexiones de fibra óptica. Y quiero garantizar, quizás parecido a la idea del agua, quiero garantizar un nivel de servicio, ¿ya? Pero a lo mejor yo quiero preguntarme también, quiero que esta red de telecomunicaciones tenga la seguridad de que ante un problema como un terremoto, me permita coordinarme para desplegar mis medidas de mitigación en el terremoto. Y eso va a significar que no solo me quiero fijar en que pueda garantizar que la gente se pueda comunicar a una tasa razonable, sino que puede significar que al menos para ciertos eventos voy a querer tener la seguridad de que voy a poder comunicarme con un nivel de confianza mucho más alto, o con un patrón de demanda diferente. ¿Ya? Y eso puede afectar que las decisiones de diseño que yo tome sean distintas. Ya. Especificar los objetivos y resultados, ¿ya? Entonces, en el caso, acá también hay una diferencia, pero más sutil, ¿ya? Uno, en el mismo problema de definir de la red de agua de Singapur, uno podría centrarse en cuánta agua le llega a la gente, ¿cierto? Cuántos metros cúbicos, el caudal o la potencia, o sea, si es importante la potencia o la calidad del agua, si uno quiere que sea potable, o si, bueno, acá aparece la confiabilidad, la fiabilidad del suministro ante sequía, ¿ya? Como yo les decía, las telecomunicaciones ante terremoto, ¿ya? O sea, también piensen, nosotros tenemos el mismo servicio de internet que teníamos hace 3 años, pero yo creo que hoy día queremos una calidad de servicio que no era la que queríamos hace 3 años, porque nuestra vida hoy día depende, para realizarse mucho más de la posibilidad de conectarse que hace 3 años. Así que cuando yo hace 3 años, cuando uno estaba diseñando cómo seguiría haciendo la red de telecomunicaciones, era imposible prever este escenario, pero a lo mejor uno debería pensar que para ciertos momentos uno quiere una calidad mejor, y acá está dicho que la calidad en la medida que uno se centra, puede ser la cantidad, puede ser caudal, puede ser que sea potable o de otro tipo. ¿Ya? Y los resultados reflejan otros costos, otra mirada que tiene que ver también un poco con la anterior, sino que a lo mejor me interesa lo más importante, como hablamos en algún momento, el CAPEX, ¿ya? ¿Con cuánto voy a partir? O en realidad me interesan más los costos marginales en el largo plazo, o en realidad lo que me importa es el impacto ambiental, o las externalidades positivas que va a generar por ejemplo, hay proyectos, o proyectos que funcionan a pérdida, pero la pérdida realmente es marginal, ¿ya? Porque genera una externalidad positiva tan grande que de algún modo se paga que el gobierno subsidie esa pérdida, ¿ya? Entonces eso hace que el enfoque de cómo se va a evaluar si esto es algo que hay que darle el vamos o no, o se declara exitoso o adecuado, es distinto. Paso 3, ¿ya? Desarrollar un modelo analítico computacional. Esta es la parte que uno quiere como ingeniero, desarrollar el modelo analítico computacional eficiente para el problema, ¿ya? Acuérdense que primero uno habla de un modelo exploratorio, ¿ya? Hay que recordar que un modelo computacional implica un costo de desarrollarse o de implementarse, de evaluarse, de seguirse, de entenderse, y ese costo son horas personas de gente que va a estar mirando,
¿ya? Entonces, no podemos pensar en todas las opciones posibles que tenemos, que queremos mirar, y mirarlas todas con mucho, mucho detalle, ¿ya? Lo que nos interesa es, primero, tener un modelo que nos permita explorar, ¿ya? Y evidenciar cuáles pueden ser los aspectos valiosos que debería tener las soluciones adecuadas. Y ahí hay un arte en el cual uno quiere que sea, como les dije antes, suficientemente complejo, y complejo en el sentido de que va a ser detallista y va a involucrar un costo en su desarrollo en las cosas relevantes para tomar la decisión, las cosas que yo sé que van a afectar tomar la decisión, que no necesariamente uno lo sabe al comienzo. Entonces, quiere que sea detallista en algunas cosas, y solo en algunas cosas, para que sea computacionalmente eficiente. ¿Ya? Entonces, bueno, por supuesto, el modelo debe representar correctamente la realidad técnica, medioambiental y económica, pero aquí está el punto. Modelos muy detallados o precisos van a ser costosos. Ah, y hay otro aspecto importante, que puede ser que yo no tengo la información para calibrar un modelo tan detallado. ¿Ya? Si se trata de una incertidumbre profunda, en el sentido que hablaba, incertidumbre profunda en el cual yo sé que es incierto, pero no puedo describir la ley de probabilidad que gobierna esa incerteza. ¿Ya? Entonces, si los valores de entrada son imprecisos, da lo mismo que yo haga un modelo muy detallado, porque no lo voy a poder calibrar. O lo voy a calibrar con cualquier cosa y me va a entregar como respuesta cualquier cosa. Así que ahí está el trade-off, ¿ya? Y el otro punto es el que si yo tengo mucha información y puedo caracterizar esa incerteza detalladamente, detalladamente, puede ser que mi contexto en el que estoy tomando esa decisión no valga la pena, porque no se va a ver seriamente afectado por esa parte. Y eso no es una cosa que uno solamente intuye desde un comienzo, o puede ir dándose cuenta en el desarrollo del proyecto que esa cosa es importante agregarla, ¿ya? Entonces no se puede modelar a ciegas, hay que guiar dónde detallar, ¿ya? Entonces estos modelos computacionalmente eficientes que se usan al comienzo, que analizan una gran cantidad de escenarios para estos periodos de tiempo largos, ¿ya? Se van a usar como screening models, que son coladores. ¿Ya? Screen es de colar, tamizar, ¿ya? Entonces, si estos se consideran modelos sencillos, que capten las cosas esenciales del proyecto de largo plazo que uno está mirando, se pueden utilizar para ir definiendo cuáles son las estrategias atractivas y descartar las que son poco atractivas, ¿ya? Que al final va a ser cosas más cualitativas. En este caso, las economías de escala no son tan grandes y por lo tanto no vale la pena concentrar todo en un lugar, ¿ya? O en este caso es muy importante tener unos tiempos de respuesta cortos, y por lo tanto me conviene tener múltiples bodegas para ser capaz de responder rápido ante la demanda de mis clientes. Entonces, esas son las estrategias que se van a ir identificando para ir definiendo los planes más precisos. ¿Qué debe incorporar un plan preciso que serían los mejores planes? ¿Ya? Y luego se puede invertir en un modelo más costoso, más complejo, más detallista, que incorpore
quizás otras incertidumbres que no quisimos considerar en un comienzo, para comprobar los resultados que se obtuvieron primeramente en los modelos de screening, ¿ya? Y obtener así desempeños más precisos. Entonces, los modelos de screening nos permiten determinar las estrategias atractivas, discriminar las estrategias poco atractivas de las atractivas, o mejor dicho, las atractivas de las poco atractivas, y luego un modelo más detallado nos permite describir en detalle el desempeño de ese modelo, de ese plan. Entonces, bueno, el caso 4, ya cuando se detectan las estrategias atractivas, ¿ya? Entonces uno puede empezar a generar las opciones, y ahora sí estamos hablando de opciones, en el sentido que yo voy a decir, voy a tener la flexibilidad para poder agregar esto en un futuro. Y por lo tanto lo voy a incorporar en mi diseño como una posibilidad, y voy a habilitar mi construcción para que pueda eventualmente agregar esto, ¿ya? Esas serían las opciones. Entonces, en el ejemplo de Singapur, una opción podría ser añadir una planta desalinizadora, ¿ya? Otro podría ser ampliar un embalse, ¿ya? Entonces, esas son posibilidades que les van a quedar a los que gestionen el sistema en el largo plazo, que las van a poder, como dijimos, ejercer cuando al observar cómo crece la demanda, cómo cambia la población, sea el momento adecuado para hacer esas construcciones, o bien no ejercerlas si no es necesario, ¿ya? Entonces aquí en este plan, el análisis y las opciones de ingeniería debe elegir algunas opciones que deberían ser las más eficaces para enfrentar estas incertidumbres del sistema, ¿ya? Y aquí una advertencia con respecto a la incertidumbre. No es las incertidumbres que presentan más variabilidad las más importantes a modelar, sino que aquellas a las cuales el sistema va a ser más sensible. Si el precio del confort varía muchísimo, representa una ínfima parte del costo operacional de una universidad, de un centro de educación grande. Entonces, no es la incertidumbre que uno tiene que modelar, a pesar de que presenta una gran incertidumbre. Perdón, a pesar de que presenta una gran variabilidad. Entonces, no es la variabilidad, sino el impacto que tiene en el sistema. Por otro lado, hay otros parámetros que van a tener una variabilidad muy pequeña, pero su impacto es muy grande en el sistema. Entonces, a pesar de que la variabilidad no es muy grande, va a ser importante considerarla, ¿ya? Así que eso no lo deben perder de vista, ¿ya? No es cosa de considerar el más variable. Claro, entonces pesa más el impacto, pero el impacto uno lo ve con el modelo, entonces tienes un círculo, ¿ves? Como Camila me dice, lo que más importa es el impacto. Entonces, es un círculo, porque una retroalimentación, para conocer el impacto necesito hacer un modelo. Y el modelo quiero saber si va a variar o no va a variar. Entonces, hay en la parte del modelo, y en realidad hay un ciclo en el cual el modelo se va perfeccionando, y ese ciclo puede ser eterno, pero no es eterno porque hay una cantidad de presupuesto al cual uno lo puede dedicar. Entonces, ahí es muy valiosa la intuición de los stakeholders, o de la experiencia del que lleva el proyecto o del consultor, para ir guiando y diciendo, mira, estas son las cosas que son necesarias, tenemos que considerar, o bien estas son las que seguro hay que considerar, que todos estamos de acuerdo en que estas incertidumbres pesan mucho, y acá hay un conjunto de las que hay sospecha, pero no estamos tan seguros. Y
empezar ahí a buscar métodos para decir cuáles son las que vamos a tener que ir incorporando. ¿Ya? Y eventualmente, digamos, modelar algunas y al comienzo ir dándose cuenta cuáles son las que vamos a tener que ir agregando. Bueno, una vez que uno identifica las incertidumbres, quiere saber qué tipo de incertidumbres son, ¿ya? Y cómo las voy a modelar, ¿ya? Las voy a modelar como un paseo aleatorio, que es un modelo como una cadena Markov, como un fluido que tiene un ruido estocástico, o bien estas cosas tienen un comportamiento cíclico, pero hay una parte que es un ciclo, un patrón que se ve nuevamente, pero hay un ruido, no es siempre igual al del año pasado, y eso, esas también características de las incertidumbres que quiero mirar son cosas que se conocen de los contextos en que se está trabajando. Entonces, en el mercado inmobiliario suele haber ciclos, ¿ya? Los quiero considerar en mi forma de ver la incertidumbre, ¿ya? En otros podría ser que sea monótono. Por ejemplo, el calentamiento global sabemos que va creciendo, que va monótono, y la pregunta es que cómo lo vamos frenando, pero sabemos que va creciendo, ¿ya? Si puedo conocer su comportamiento como distribución, quizás no tan en detalle, pero sí de forma cualitativa. No sé si conocen las cosas que se llaman con colas pesadas, ¿ya? Una distribución normal que es bien así acampanada, así tiene después de un cierto rango es muy raro que ocurran esas otras cosas, ¿ya? Hay otro tipo de fenómenos que, por ejemplo, estábamos conversando con una colega de los tsunamis, ¿ya? De los tsunamis que azotan la costa. Y eso tiene esta cosa de las colas pesadas, ¿ya? Que quiere decir que un tsunami de una ola muy grande no es tan raro que ocurra, no es algo así como casi como la normal, que se transforma casi imposible de que existe una persona que mida 2,50 metros. Si bien la altura de las personas se distribuye normal, 2,50 metros es casi imposible que exista una persona de esa altura. Entonces, están estas otras distribuciones que tienen colas pesadas y en el cual uno dice, mira, ¿sabes qué? Puede que haya dadas estas características del terremoto, puede que haya una ola mucho más grande de lo esperado, con una probabilidad bastante importante. Y como estamos ante pérdidas asociadas a ese evento bastante importante, uno tiene que tomar la decisión si va a protegerse o cómo va a protegerse contra ese evento que no podremos declararlo como imposible. Ok, después, estimar rangos probables. Si no voy a describir mi situación con una distribución de probabilidad precisa, porque no sé muy bien, a lo mejor sí puedo dar rangos en los cuales se va a mover ese parámetro, esos valores. Y aquí puede ser en base a hablar con expertos que han conocido el fenómeno y ver qué va a ocurrir. Por ejemplo, si voy a lanzar vamos a lanzar los vehículos solares, ¿ya? Y queremos ver cómo van a entrar al mercado, podríamos basarnos en cómo han entrado al mercado otras tecnologías nuevas, cómo han ido penetrando en el mercado chileno otras tecnologías nuevas y cuán reacios o no hemos ido a aceptar estas nuevas tecnologías, ¿ya? Porque no vamos a tener datos de cuántas veces nos enfrentamos a comprar autos solares nuevos. Entonces, especificar las incertidumbres relevantes, o sea, cuáles son las que importan, ¿ya? Modelar y generar estos escenarios, ya sea con rangos, ya sea con distribuciones precisas, distribuciones de probabilidad precisas, o al menos caracterizando qué tipo de distribución sería, ¿ya? En el sentido de si tiene estos eventos extremos pueden ser tan raros o no, o si estamos súper limitados a rangos bien específicos.
Y también considerar en esta propuesta de escenarios simplemente la opinión de ciertos expertos que conozcan el sistema, que van a ser los que propongan ciertos escenarios. Y eso nos permite describir las incertidumbres. ¿Ya? Entonces, una vez que se consideran todas las incertidumbres, se generan los escenarios a los cuales vamos a enfrentar nuestras medidas, nuestro sistema con sus medidas de gestión. ¿Ya? Entonces, el análisis de opción de ingeniería va a analizar cada uno de estos escenarios y entregar un resultado para cada uno de esos escenarios de cómo se desempeña un cierto plan. Entonces, en el paso 6, uno calcula el rendimiento del sistema en toda esta gama de escenarios, ¿ya? Usando la simulación estándar. ¿Ya? O sea, lo que hicimos en el caso del edificio fue calcular los valores presentes netos para todos los escenarios a los que enfrentamos a ese plan. ¿Ya? Se pueden considerar nuevos escenarios inciertos alternativos. Cambiar mi demanda va a ser más variable y por lo tanto quiero ver cómo se va a desempeñar este plan ante este nuevo escenario donde tengo más variabilidad en la demanda. Puede ser que los stakeholders propongan nuevas estrategias para considerar en los planes a desarrollar. Como dijo alguien por ahí en clase, ¿qué pasa si yo puedo hacer 2 pisos al mismo tiempo? ¿Ya? En este caso, bueno, ir entregando los resultados, porque, como dijimos al comienzo de la clase, el análisis de la opción de ingeniería tiene que abordar explícitamente las necesidades de los tomadores de decisiones y las partes interesadas, ¿ya? Comparando las ventajas de posibles flexibilizadas, pues, como habíamos comentado, como estrategias centralizadas versus estrategias descentralizadas o estrategias decaladas en el tiempo. Me falta el paso 7. ¿Sí? Sí, creo que edité mal. Este es el paso 7. Ok, entonces una vez que ya tenemos todo el escenario, sabemos cómo se desempeñó, hay que resumir la información. Muy importante, no abrumar con datos y tablas. Ya fui bien insistente en hacer representaciones numéricas resumidas, gráficas de las distribuciones. Tienen que sacar su lado artista aquí y buscar la forma más elegante de reflejar las ventajas numéricas de un proyecto sin tener que entregar el valor del número. ¿Ya? Las tablas de datos que muestran métricas de riesgo, como las que vimos, ¿ya? Rendimiento medio, el VAR 10, el VAR 90, cuán robusta es la solución, el CAPEX, los NPV, etc. Esas cosas tenemos que ir entregándolas. Entonces aquí de nuevo énfasis, el resultado de un análisis de opciones de ingeniería no es qué debe hacer el tomar decisiones, sino proporcionar la información, no sé si han escuchado hablar, proporcionar una frontera Pareto eficiente de posibles decisiones que cada una tiene sus ventajas y desventajas, y estas ventajas y desventajas apoyarlas con resultados numéricos, ¿ya? De modo de que proporcionen una orientación idea de que ciertos proyectos son ventajosos en cierta cantidad porque ocupan cierta estrategia. ¿Ya? Entonces, si estamos en el ejemplo de una instalación de gran tamaño que quiere aprovechar economías de escala, el análisis de las opciones de ingeniería tiene que reconocer que hay grandes incertidumbres en la proyección de la demanda y examinaría cuán valioso es hacer una expansión a lo largo del tiempo de la capacidad en vez de
hacer una sola instalación inicial. Entonces, tiene que capturar, ese análisis de opción ingeniería tiene que capturar que hay incertidumbre en la demanda y que se está arriesgando a perder gran cantidad de dinero si se dimensiona una planta que no es adecuada. Que evaluar si sería ventajoso o no una planta modular que reduce este riesgo y que crece en el tiempo a un costo que significa diseñar una planta modular, ¿ya? Y que estas plantas modulares van a aprovechar qué escenario. Lo tiene que capturar un análisis de este tipo. Luego, ya lo conversamos también, que es una parte muy cualitativa del análisis de la opción de ingeniería, pero muy importante de no comprar la flexibilidad y no poder usarla cuando la necesito, ¿ya? Hay que asegurarse de poner un plan de seguimiento, de modo que el que va a gestionar el proyecto haga un seguimiento de las variables que desencadenen las decisiones, ¿ya? Y de mantener la posibilidad de ejercer la flexibilidad. Y ese es un proceso de constante revisión y ajuste, ¿ya? Y acá viene una comparación interesante en que el análisis de opción de ingeniería es como un juego de ajedrez. Yo no juego ajedrez, pero he visto el gambito. A medida que la partida se desarrolla en el tiempo, uno quiere estar en una posición flexible que puede responder eficazmente a medida que van surgiendo las oportunidades y las amenazas. Entonces, el análisis de la opción de ingeniería no entrega un plan de desarrollo, sino que es una serie de planes y posiciones, digamos, que me permiten, a medida que evoluciona el tiempo, enfrentar lo que resta de proyecto o que resta de plazo de manera flexible y maximizar las probabilidades de éxito, ¿ya? Y muy importante que después de todo este análisis, que uno hace estos análisis a 20 años y que considera las cosas, cómo lo voy a gestionar, qué cosas van a gatillar las ampliaciones y todo eso, el producto, lo que se entrega es simplemente lo que se recomienda o los posibles planes que se recomiendan para la primera decisión. ¿Ya? En el caso del edificio, uno dice, lo que usted tiene que hacer es construir un edificio de estacionamiento que eventualmente se puede ampliar hasta 7 pisos, pero el primer año solo construye 4 pisos. ¿Ya? Y ahí se queda. Ese es el resultado preciso de lo que entrega, ¿ya? Por supuesto está la recomendación que después la flexibilidad se ejerza, monitoreando estas variables o no, pero una continua revisión del proyecto debería resultar que a lo mejor se incorporan otras cosas, se podría eventualmente modificar ese plan o las variables que hay que monitorear a medida que pasa el tiempo, porque tengo más información y puedo hacerlo mejor, que no lo tenía al comienzo. Entonces el resultado de todo esto va a ser qué es lo que yo hago en mi primera etapa, porque me deja una buena partida para enfrentar lo que va a venir adelante. Y con esto ya vamos terminando. Dos diferencias muy importantes entre el análisis de opción e ingeniería versus la ingeniería financiera. La primera la mencionamos al comienzo. Se preocupan de incertidumbres muy distintas. La ingeniería financiera, como trabaja en plazos más cortos y con más datos, se preocupa de incertidumbres en las cuales uno puede definir muy bien las leyes que gobiernan estas incertezas. En cambio, el análisis de la opción de ingeniería trabaja con incertezas menos precisas, menos datos, y por lo tanto hay que ser consciente de que no voy a tomar
modelos tan precisos, ¿ya? Perdón, no voy a definir las incertidumbres de manera tan precisa. Y otra cosa que va asociada a la anterior, pero no es igual, es que yo quiero saber, quiero comprar esta opción y yo quiero saber cuánto cuesta, cuánto vale esta opción. Quiero determinar el precio de esta opción. Dicen acá. ¿Podría ser que la financiera no tome en cuenta la incertidumbre de todos los datos motoros? No, la incertidumbre, la financiera sí toma en cuenta la incertidumbre. Sí toma datos más duros, o sea, yo tengo el precio del cobre, tengo series de tiempo del precio del cobre durante mucho tiempo. No tengo tantos datos de terremotos, por ejemplo. ¿Ya? Así que, y además, incertezas a 10 años son más difíciles de escribir, de escribir en el sentido de conocer la ley de probabilidad que los gobierna, que incertezas a 1 año, 2 años. ¿Ya? Matías, no, ¿los resultados son más precisos o no? Sí, bueno, si tú tienes datos más precisos, Entonces, y esa es la segunda frase importante que viene acá, que la ingeniería financiera, como les decía, quiere determinar el valor de una opción de protegerse contra algo, quiere determinar el valor de un producto financiero, una cartera de inversión, ¿ya? Entonces, sí, efectivamente tengo un resultado más preciso porque me está diciendo esto vale esto, ¿ya? Y en el análisis de la opción de ingeniería no puedo, y a veces, aunque pudiera tener incertezas más precisas, mejor descritas, lo que a mí me interesa es una estrategia para desarrollar un sistema, una decisión de un sistema, yo lo que quiero decir, por ejemplo, es que si yo por ejemplo, acá ahora en Chile se está planificando la ampliación de la red de telecomunicaciones y se van a construir conexiones adicionales entre al menos 4 conexiones adicionales, largas y de varios kilómetros, estamos hablando de conexiones con 2000 kilómetros, 500 kilómetros. Entonces, lo que yo quiero hacer no es determinar exactamente cuánto me va a costar. Yo quiero estimar cuáles construyo y dar el vamos al proyecto. Entonces, ¿qué haría el análisis de la opción financiera? Querrías determinar muy bien todas las incertidumbres que va a enfrentar esta nueva red de telecomunicaciones para determinar exactamente cuánto va a ser, por ejemplo, el beneficio de tener o cuál va a ser el costo, digamos, de tener todo esto. No, el costo no, porque el costo es por fila, sino que, bueno, ¿cuál es el beneficio? ¿Ya? Todas las comunicaciones que voy a poder hacer, todo el comercio más adicional que voy a hacer. Entonces, quiero determinar el valor de ese proyecto. ¿Ya? En cambio, en el análisis de opción de ingeniería, yo quiero determinar la estrategia. ¿Ya? Si agrego tantos arcos, voy a obtener una calidad de servicio similar para todas las ciudades de Chile. Y para eso, el mejor diseño que considera todas estas incertezas en nuestro caso, como hablaba con un colega uruguayo, nosotros tenemos inundaciones por barro, tenemos volcanes con cosas de lava, tenemos terremotos, tenemos tsunamis, tenemos incendios extremos, y yo quisiera determinar un buen proyecto que me permita enfrentar toda esa incertidumbre. ¿Ya? Diferencia que en Uruguay que no les pasa nada. Tenemos de todo, exactamente. Entonces, yo quiero ver
no quiero, como les decía, saber exactamente cuánto vale y me va a costar este proyecto. Quiero saber si le doy el vamos y más o menos cuántos kilómetros de fibra óptica y dónde los voy a poner para tener en algún sentido el mejor diseño, de proveer mejor calidad, de mantener la conectividad, ¿ya? Y no exactamente calcular el valor. Y esa es la gran diferencia de la ingeniería financiera. Y por eso no es tan grave no tener ciertas incertidumbres muy definidas. Y nuevamente, cuando hablo de muy definida, a tener muy clara la ley de probabilidad que gobierna esa incertidumbre. Puede bastar hacer modelos que capturen suficientemente bien esas incertidumbres. Y es importante tenerlo claro como tomar decisiones, porque no quiero mandar a un gallo a tomar y tomar datos, a generar y ajustar la mejor hipercurva para algo que en realidad no va a impactar en tanto si va o no va el proyecto. ¿Ya? Entonces ya estamos cerrando. Y acá algo interesante sobre el método, que es el enfoque, y aquí ya no nos quedemos solamente en la idea de hacer el análisis de opciones de ingeniería, como está definido acá con los 9 pasos que les mencioné. ¿Sí? Esto sirve para la dirección de proyectos, ¿no? Sí, para dirección de proyectos, pero como dijimos al comienzo, un plan, o sea, un proyecto, un sistema que aborda un horizonte de tiempo de decisiones de mediano a largo plazo, ¿cierto? Donde hay incertezas, ¿ya? Y donde uno tiene una decisión importante al comienzo de cómo voy a partir, y después una gestión que depende fuertemente de cómo fue tu construcción inicial. Y eso puede ser una mina, puede ser una red de fibra óptica para un país, puede ser carreteras, puede ser una red de hospitales, puede ser en una empresa grande su sistema de bodega y distribución. Como vimos en la exposición que les hice, el camino para subir a la mina de Teniente, una decisión, no sé, ese camino tendría que durar unos 10 años por lo menos. O sea, al menos era el tipo de decisiones que estás tomando. Ya, entonces les decía, la práctica dice, bueno, lo que nos dice NFBIL es que la práctica de usar el análisis de opción de ingeniería todavía está un poco en sus inicios, y aunque ya cuenta con una lista de casos importantes y crecientes donde se ha aplicado exitosamente, ¿ya? Pero más allá del análisis de opción de ingeniería, hoy día la toma de decisiones en estos horizontes de tiempo, considerando incertidumbres que no son describibles, perdón, no son incertidumbres importantes en las cuales nosotros no conocemos absolutamente su comportamiento. No son predecibles. ¿Cómo? Creo que la palabra era predecible. Es que no es predecible, porque no es que yo quiera predecir una demanda, o no quiero predecir el precio de una acción, ¿ya? Pero yo quiero puedo conocer la incertidumbre profunda, hablamos, ¿ya? Hay una incertidumbre, por ejemplo, un dado, por más que lancemos el dado, estudiemos el dado, si es un dado bien hecho, sabemos que lo mejor que podemos decir es que la probabilidad de que salga un número, si está bien lanzado el dado, es un sexto, y que un lanzamiento independiente de otro, ¿ya? Y esa incertidumbre no la podemos describir mejor, y no vamos, por más que lo estudiemos, no vamos a llegar a predecir qué número va a salir. ¿Te fijas? Pero si nos pasan un dado más o menos, que uno lo mira y no sabe si está muy bien hecho, a lo mejor, bueno, sabemos que hay un rango de valores que puede haber, se ve relativamente simétrico, así que uno podría esperar que más o menos son equiprobables las caras, pero no tenemos una descripción exacta de cuál es la probabilidad que le salga cada cara. En ese sentido en que no tenemos una descripción tan precisa, ¿ya? O tenemos una incertidumbre
más profunda, ¿ya? Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Que hay estas incertidumbres que como una huelga que en cualquier momento puede ocurrir, em, desplomes económicos que pueden hacer, o de decisiones políticas que pueden causar desplomes en lo económico, que no vamos a conocer exactamente con qué probabilidad van a ocurrir. Pero eso no significa que no diseñemos estos sistemas preparados para esas incertidumbres. Al contrario, lo que dice el análisis de opción de ingeniería es que igual vamos a diseñar y las vamos a considerar de alguna forma. Bueno, entonces yo les decía que ha sido, y aquí Bill se echa muchas flores a él porque él ha hecho muchos proyectos y abordado con estos proyectos con estas ideas y lo ha hecho exitosamente, pero más allá de que sea el análisis de la opción de ingeniería con los pasos específicos que dimos, la idea de tomar decisiones en ambientes inciertos, en plazos largos, es un desafío hoy en día y es un campo en que los ingenieros se tienen que preparar para abordar, ya sea desde el punto de vista de que va a estar dirigiendo, que no va a ser el experto en los modelos, sino que va a estar dirigiendo dónde vamos a ir mirando para tomar estas decisiones, dónde vamos a ir detallando los modelos para tomar estas decisiones, o desde el punto de vista del hoy día moderno data scientist, que va a estar tomando la información, analizando la información, generando los modelos, o desde el punto de vista del experto en operaciones, en modelos de investigación de operaciones, que va a generar modelos. Todos se tienen que preparar para abordar estas decisiones a largo plazo y aportar desde la parte que pueden, de la parte que les va a tocar aportar, ¿ya? Porque peor pasar sería cerrar los ojos y asumir que el problema es determinista. ¿Ya? Eso sí que no se puede hacer más hoy en día, ¿ya? Entonces, como les decía, más allá de este approach específico, el hecho de tomar decisiones en ambientes inciertos en el largo plazo es algo que hay que hacer, y ya sea con este método o con otros que hay en la literatura, enfrentarlo. Y otra cosa muy importante es que esta es una especie de receta de cocina media general, así como así se cocinan las empanadas, pero empanadas hay de distintas formas, rellenos. El análisis de opción de ingeniería no puede ser una receta muy precisa porque se va a tener que ir adaptando al contexto específico. Entonces, algunos me preguntan, ¿cuántas simulaciones hay que hacer? ¿Hay que hacer 1000? No sé. ¿Cuántos proyectos, planes hay que entregar? ¿Hay que entregar 10? ¿Hay que entregar 5? Tiene que adaptarse. La medida de riesgo que hay que considerar es el VAR 10, es el CVAR, es el valor esperado. Depende del contexto. Así que va a tener que ir adaptándose al lugar, ¿ya? Entonces acá ya está con esto en la última diapositiva. Por ejemplo, en el ámbito de recursos hídricos, por un lado, y por el otro lado de promoción de gestión inmobiliaria, ya de ventas de edificios, de departamentos. La planificación de recursos hídricos enfrenta incertidumbres de largo plazo, graduales y constantes, en el sentido que uno más o menos conoce los usos de agua de una población, dado el clima, y si uno conoce que la población va a crecer de cierta manera, uno podría saber cómo cuál va a ser las demandas en un futuro. En cambio, el desarrollo inmobiliario tiene unos shocks cíclicos que hace que a veces vayan a estas variaciones en el mercado, ¿ya? Entonces, estos dos contextos distintos que consideran decisiones y proyectos en el largo plazo,
van a diferir en el criterio de emprendimiento y también cómo vamos a estar viendo cómo enfrentan la incertidumbre, ¿ya? En el caso de los recursos hídricos, uno se va a preocupar mucho más de la fiabilidad del suministro. En cambio, en el contexto inmobiliario, uno se va a preocupar más del beneficio económico de esa inversión en esos proyectos. ¿Ya? Así que no solo tengo el enfoque distinto en las incertidumbres en que tienen que enfrentar, sino que en que declara a un proyecto ventajoso, porque mi objetivo en un caso es la fiabilidad y en el otro la rentabilidad económica, ¿ya? Así que aquí el análisis de opciones de la ingeniería como pasa a ser una seguidilla de buenas recomendaciones y por eso mucho de esto se gana en conocer proyectos en los cuales se fueron abordando estos detalles, ¿ya? Sin esos ejemplos que vayan tratando de guiar estas ideas clave, no pasa a ser más de una lista de recomendaciones sensatas. Ese es un poquito el problema. Así que bueno, es el fin de la clase y esto es esencialmente el capítulo 6 que está en la web disponible, que está en inglés, pero bueno, acá ya hice un resalto de los aspectos más importantes. Somos expertos en inglés. Perdón, la única parte que no vi dentro del texto es que se revisa el problema del estacionamiento, que ustedes ya lo vieron. ¿Alguna pregunta? Uno no sabe a priori cuál. A ver, no podemos incluirlo en la receta. Cómo determinar el parámetro que más impacta. ¿Ya? Una parte se da por un feeling de la gente del área que trabaja ahí, que sabe que eso puede impactar. Otra razón, otra forma de darse cuenta es que cuando uno está haciendo el modelo, al ir generando ciertos planes, después de hacer el primer screening, se va a ir dando cuenta que hay ciertas cosas que te van a afectar mucho más de lo que tú pensaste en un comienzo. Pero eso se ve en el desarrollo de tu modelo. No hay una receta a priori. Lo que sí es una receta, o mejor dicho, una advertencia, es que no es el que más varía, el que presenta la más variabilidad, el que va a tener el mayor impacto. Puede ser que hay cosas que varían no mucho, que tengan un impacto grande en tu proyecto. Por ejemplo, si estoy pensando en la universidad, les decía que el costo del papel confort, por muy variable que sea, no puede ser una cosa que impacte mayormente. Pero quizás algo que uno no podía pensar a priori, sí la puntualidad en el pago de los alumnos, por ejemplo. A lo mejor es algo que hasta hace 5 años atrás, como no había tantos problemas, o mejor dicho, 2 años atrás, cuando empezó el estallido social, nunca se había detectado, pero hoy día se dan cuenta que sí. Así que no hay una receta a priori. Y bueno, la próxima clase vamos a ver estos otros proyectos. Y como les digo, uno quedaría... Porque, bueno, pues voy a ponerle pausa ya a la grabación. Ya. Con eso